días, chicos y chicas de octavo grado. Espero se encuentren bien el día de hoy. Les pido que estemos muy atentos para poder comprender los temas que vamos a ver y así no nos queden dudas y después podamos desarrollar las actividades. Este es el glosario correspondiente a esta semana. Recuerden que pueden buscar los términos, seguir organizándolos alfabéticamente para que después, cuando ya vayan a pasarlos al diccionario, ya hayan avanzado y les quede más fácil o ya hayan adelantado trabajo y no deban empezar desde cero. Y también les recuerdo que yo 2 semanas antes de la entrega les voy a avisar para que ustedes ya tengan tiempo suficiente para terminar sus diccionarios. Muy bien. El tema de hoy es la división celular en relación a lo que hemos visto sobre el ciclo celular. Recordando que el ciclo celular se divide en 3 etapas: la interfase, la mitosis o meiosis en algunos casos y la citocinesis. Hoy vamos a ver qué es la mitosis y cuáles son las fases que comprende la mitosis. La mitosis es el proceso mediante el cual el núcleo celular se divide para así dar origen a 2 células hijas que reciben el mismo número de cromosomas de la célula progenitora. Es la división celular. Recordando que en organismos unicelulares la mitosis se da para la reproducción, mientras que en los organismos pluricelulares la mitosis se da para el crecimiento o para la regeneración de tejidos. Acá tenemos el proceso de mitosis en total y aquí nos hace referencia a la regeneración de la piel de la niña. Entonces aquí, como nos muestran, la mitosis está dividida en 4 etapas o 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Una vez terminadas esas 4 etapas, ya dan paso o ya surgen las 2 células hijas, las cuales tienen la misma cantidad de cromosomas y los mismos organelos, todo por igual. Muy bien, vamos a recordar un poco sobre la interfase, recordando que esta es la fase en la que la célula se prepara para dar paso a la división celular. La fase G, que es donde la célula se duplica en tamaño y la cantidad de organelos y otras moléculas. Asimismo, en esta fase, luego iniciamos en la fase S, donde se duplica el ADN, donde las cromatinas, que son las fibras de ADN, se duplican para formar nuevas cromatinas. Entonces, por ejemplo, nosotros o las células somáticas, que son las células que componen nuestro cuerpo, tienen 23 cromatinas o 23 cromosomas. Cuando ella se duplica, queda el doble, o sea, con 46, para que luego cuando haya la división celular, cada una de las células posea 23 y 23 de cada uno. En esta misma fase S se duplican los centriolos, que son unas estructuras que participan en la división celular. Luego pasamos a la fase S, donde se hace una especie de revisión para ver si todo lo que sucedió está bien y además empieza ya a prepararse para iniciar la mitosis. Eso es en la interfase. Una vez que la interfase termina, la célula ya está preparada para iniciar la mitosis. Pero antes de ello vamos a hablar sobre los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Nosotros vimos y hablamos un poco sobre los cromosomas cuando hablábamos o explicaba yo sobre el núcleo celular. Los cromosomas son las estructuras en las que se organiza la cromatina. Como ustedes lo vieron, dentro del núcleo tenemos acá el núcleo. Veíamos que dentro del núcleo había unas fibras sueltas, las cuales se llamaban cromatinas y estaban así disueltas por todo el núcleo. Estaban descondensadas.
Cuando cuando la célula se prepara para la división celular, estas cromatinas se condensan, se compactan, que es lo que veíamos sobre la compactación con las proteínas de histonas. Esta compactación da paso a los cromosomas. Se compactan de tal manera que quedan más pequeñas o más apretadas y toman esta forma. Los cromosomas tienen unas estructuras que los componen. La primera, que se llama cromátidas hermanas, que corresponde a cada uno de estos bastones que podemos ver acá. Estas son las cromátidas hermanas. Cada una de estas. Estas cromátidas, las cromátidas están unidas en su centro por un centrómero, el cual permite que ellas estén unidas. A los lados de las cromátidas encontramos los cinetocoros. Son muy importantes durante el proceso de división, ya que estas se van a unir a las fibras del huso cromátido. Muy bien. Ya explicando lo que es un cromosoma y comprendiendo pues sus partes, vamos ahora sí a explicar cada una de las fases correspondientes a la mitosis. E iniciamos. La primera fase es la profase. La cromatina se condensa, que es cuando queda en forma de cromosoma, como lo vemos acá. La cromatina se condensa, o sea, se compacta y toma la forma de cromosoma, haciéndolos visibles. En esta misma fase, fuera del núcleo, porque este es el núcleo, aquí tenemos la membrana nuclear que empieza a desaparecer porque el material genético necesita estar libre para que se dé la división celular. Si la membrana no desaparece, entonces no se puede dar la división celular. Por eso debe desaparecer para que los cromosomas queden libres dentro del citoplasma. Los centriolos se van dirigiendo cada uno a los polos opuestos y a su vez se van creando el uso mitótico o el uso acromático. Este uso acromático presenta estas fibras que son proteínas que lo forman, los microtúbulos en los cuales van a ir adheridos los cromosomas. Esto ocurre en la profase. Una vez que el núcleo, la membrana nuclear o el núcleo en sí desaparece y el uso acromático o mitótico ya se formó, damos paso a la segunda fase, que es la metafase. En la metafase, ya los cromosomas se alinearon o se unieron a los usos, a las fibras del uso a través de los cinetocoros por medio del centrómero. Entonces acá esto está unido a los cinetocoros. Cada uno de estos cromosomas está unido y se ubica en el plano central de la célula. Algunos lo llaman el plano ecuatorial porque queda en toda la mitad de la célula. Luego que ya los cromosomas están ubicados en el plano ecuatorial, listos ya para dividirse, pasamos a nuestra tercera fase, que es la anafase. Las cromátidas hermanas, como ya habíamos visto, era esta par, las dos que se unían formaban el cromosoma. Entonces las cromátidas hermanas se separan a través de los cinetocoros, se van cada una a polos opuestos. Los centrosomas o los centriolos, a través de las fibras microtubulares, jalan esas cromátidas para que ya se dé inicio ya a la formación de los nuevos núcleos.
Una vez que estas cromosomas ya están separadas en sus cromátidas, se pasa a la siguiente fase, que es la telofase. Los cromosomas acá ya se aglutinan o se amontonan en los polos opuestos de la célula y van perdiendo su forma de cromosoma, o sea, van quedando otra vez como cromatina, como esas fibras descondensadas que estaban en un principio. Se vuelve a formar nuevamente la membrana nuclear. Recordemos que estamos, el fin de este proceso, de esta división celular, es formar dos células hijas. Entonces necesitamos que las dos células tengan un núcleo bien definido. El uso empieza a desaparecer, los microtúbulos empiezan a desaparecer y se van formando los demás organelos. Ya cada célula va empezando a tener todas las partes que le corresponden para que quede completa. Cuando esto ya sucede, entonces la membrana nuclear se forma totalmente dentro del nucleolo y los demás organelos. Finalmente, pasamos a la última fase del ciclo celular, que es la citocinesis. En la citocinesis es muy importante, ya que si no se diera, entonces tendríamos una sola célula con dos núcleos, y el objetivo es tener dos células con dos núcleos diferenciados, pero que cada uno obviamente posea la cantidad de cromosomas duplicados y material genético necesario. Entonces, el citoplasma se empieza a estrangular por la mitad, se empieza a jalar a través, los centriolos empiezan a jalarlo, de modo que el citoplasma se vaya sellando poco a poco, y así de como lugar las dos células hijas. Muy bien, mis amores. Vamos a ver entonces un video corto en el que ustedes van a poder apreciar con mayor claridad cómo es el proceso de mitosis, cada una de las fases y lo que sucede en cada una, para que así ustedes pues puedan despejar de pronto dudas que se les haya presentado. Entonces, antes del video está esta imagen que representa todo el proceso de todo el ciclo celular, empezando por la interfase, donde se empieza a duplicar el ADN y los centriolos. Luego pasamos a la profase, donde se crea el uso mitótico y los cromosomas se compactan. La metafase, donde se ubican en el plano ecuatorial, preparándose ya para separarse. Y aquí ya las cromátidas se separan y quedan en cromosomas individuales y ya van siendo jalados a los polos opuestos. Finalmente, en la telofase ya ellas quedan en su respectivo lugar y nuevamente empieza a aparecer la membrana nuclear, listo ya para que la célula pueda dividirse totalmente y dar paso a la célula hija a través del proceso de citocinesis. Muy bien, entonces antes del video la recomendación que siempre les hago es estén atentos para que puedan observar con mayor claridad y sobre todo puedan comprender y entender. Esta necesidad de jugadores de fútbol será tan buena como nueva en unas pocas semanas, gracias a la mitosis, un tipo de división celular que genera nuevas células para el crecimiento y la reparación. Pasemos a una célula para presenciar los eventos de la mitosis. Antes de que una célula pueda dividirse, primero debe duplicar los cromosomas almacenados en su núcleo. Durante la duplicación de cromosomas, se abren varias burbujas a lo largo del cromosoma. Cada burbuja crece hasta que se fusione con una burbuja adyacente en cada cromosoma. Ahora consta de dos copias idénticas llamadas cromátidas hermanas. Cada vez más cerca, vemos que cada cromátida hermana consiste en ADN enrollado alrededor de pequeñas proteínas llamadas histonas. Las cromátidas hermanas comienzan a enrollarse en fibras helicoidales apretadas.
Fuera del núcleo, los centrosomas que se duplicaron antes se alejan unos de otros hacia los lados opuestos de los microtúbulos celulares, que se extienden desde los centrosomas que forman el huso mitótico. De vuelta en el núcleo, el ADN se forma. Los bucles se vuelven más compactos. Estas estructuras se pliegan sobre sí mismas y finalmente se condensan en un cromosoma más corto y más grueso, que consta de 2 cromátidas hermanas, a medida que los cromosomas continúan condensándose y la envoltura nuclear se rompe. El conjunto de microtúbulos del huso ahora es extenso, y los cromosomas son fibras del huso completamente condensadas, unidas de cada polo a estructuras de proteínas ubicadas en el centrómero de cada cromátida hermana. Ya que los cromosomas están unidos por fibras del huso de polos opuestos, se mueven primero de una manera y luego de otra. Las fuerzas contrarias del huso eventualmente hacen que todos los cromosomas terminen en el centro de la célula como si estuvieran dispuestos en una placa imaginaria. Las cromátidas hermanas se liberan unas de otras, convirtiéndose cada una en un cromosoma completo. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula, tirados a lo largo de las fibras del huso, unidas a ellos al mismo tiempo. Las fibras del huso superpuestas que no están unidas a los cromosomas continúan alargándose, empujando los polos más lejos. Una vez que los cromosomas llegan a su destino, se condensan menos. Aparecen 2 nuevas envolturas nucleares que forma la mitosis, completando la división de un núcleo en 2 núcleos hijos genéticamente idénticos. El citoplasma se divide por el proceso de citocinesis, que forma 2 células hijas separadas. En su cuerpo, millones de células se dividen cada segundo, proporcionando nuevas células para el crecimiento y la reparación de las células dañadas. Bueno, chicos y chicas, espero que hayamos entendido un poco mejor el tema con el video que acaban de ver. Recuerden, mis amores, si tienen alguna duda, si les queda alguna pregunta, escríbanla, anótenla para que en nuestra clase de Zoom podamos resolverlas y así el tema quede bien comprendido y entendido. Entonces, que mi Dios los bendiga, pórtense bien y estudien mucho. Nos vemos en nuestra clase de Zoom. Chao.